Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy estoy junto a Juan Carlos Claret como todos los miércoles. ¿Cómo estás tú? Hola Rocío, gusto en saludarte y comprendo bien que has estado con intensa actividad, así que parto desde ya preguntándote ¿en qué andas Rocío? ¿En qué anda Rocío Gambra? Y antes que me responda Rocío, Te iba a decir, aprovechar de nos faltaba la saludar. cábala. La verdad, nuestra cábala, exacto, es saludar a quienes nos escuchan, no solo en Osorno, sino también en Río Negro, también en la querida comuna de Puerto Octay y también San Pablo, que ese es encargo tuyo. Así es, los saludamos como siempre a Río Negro, Puerto Octay y San Pablo. Felices de saludarlo y te cuento en todas las cosas que andamos el día de hoy. Tenemos el gran lanzamiento, la primicia, que vamos a uno de mis podcasts que tengo con unas amigas que se llama Emprendidas. Lo vamos a hacer en vivo. Por primera vez vamos a grabar nosotras en vivo este podcast. Va a ser como una pequeña prueba de si nos resulta o no para después seguir. Y es muy entretenido porque hablamos de cómo ellas dos son mentoras, son consultoras de empresas y apoyan a distintos hombres y mujeres. Y tenemos este podcast que desde nuestras propias experiencias vamos contando y entregando herramientas que permiten ir ordenando los negocios, ordenando la vida, haciendo corresponsabilidad y un montón de cosas. Así que está súper entretenido y por primera vez nos atrevimos y nos vamos a terreno. Así que vamos a hacer ahí una tarde de conversación de este podcast en vivo del Emprende. Así que eso está muy entretenido. Buenísimo, porque para quienes tratamos de emitir una opinión pública, digamos, más aún en vivo, se corren hartos riesgos, desde la falla técnica, por una parte, a que de repente te interrumpan o si estás con más personas que pase algo. Entonces, es reconocible el riesgo que quieren correr y los mayores parabienes en eso. Ya, así no va a ser en directo, así que todos los chascarros que queden ahí van a ser para las asistentes, pero después Buenísimo. sí, no va a ser transmitido, no va a ser un streaming, sino que va a ser para las que estén ahí grabando con nosotros y después lo van a poder escuchar como cualquiera de los otros capítulos del Emprendidas. Buenísima. Sí, es un riesgo acotado en ese sentido de no Sujeto a echar la edición. verdad en público. Antes de saltar a los grandes escenarios. Buenísima, porque claro, es interesante la precisión que haces, porque una cosa es en vivo y otra cosa es en directo. Por Recuerdo escuchar ejemplo, programas que están en vivo y en directo. claro, en general los programas que hago yo los grabamos en vivo porque no los editamos, pero no necesariamente están en directo, como por ejemplo la ruta a la feria donde estoy reemplazando al querido de todos Álvaro Torres, que estoy ahí los sábados en la mañana recorriendo las ferias de Osorno, y ese es en vivo y en directo, así que ahí todos los chascarros pasan directo. Tal cual. Buenísima. Sí, así que eso y el otro que algo había comentado también, que el 22 de mayo vamos a tener el segundo encuentro de Ataraxia en tu barrio. Y esto nace de también otro podcast que tenemos con Emanuel Álvarez Illesca, que él es un psicólogo clínico que escribió un libro que se llama Las prisiones de la mente. Y de ahí sacamos el podcast Las prisiones de la mente y después se lanzó con éxito rotundo en el Ataraxia, donde nos contaba de inteligencia emocional para poder entender un poquito más y entregar algunas herramientas de lo que se necesita hoy en día. Así, eso está muy chévere porque lo estamos llevando a juntas de vecinos y la primera que tuvimos nos fue súper bien. No, es reconocible lo que la familia Álvarez y Yesca está produciendo acá en Osorno. Porque claro, está por una parte Manuel, que está llevando adelante la salud mental, que es un gran déficit que tenemos a nivel país, no solamente por la escasez de profesionales, lo caro que es la consulta privada, sino que también, particularmente, corrígeme acá, por favor, Rocío, Verónica, la Verónica hermana, Álvarez Illescas, más conocida tal como cual. la Pelvi Queen. Sí, no. De hecho, su trabajo es muy valeroso, no solo en cuanto a la sensibilización sobre la materia, sino también he conocido testimonios de personas muy cercanas que valoran el trabajo sobre un tema tan sensible para las mujeres, digamos, o que tienen que ver con vida en pareja también. Entonces, en ese sentido, es reconocible
el trabajo de vanguardia que están llevando esos dos hermanos acá nosotros, así que yo desde ya me quito el sombrero. Yo también y los quiero apoyar en todo lo que puedan porque digo, estamos organizando, estamos, dijo la mosca, los que traen los conocimientos son ellos y yo les hago los contactos nomás y ahí los apoyo en todos a ellos dos porque te cuento que a la Vero la llevamos a esta misma junta de vecinos el 8 de marzo a celebrar justamente el Día de la Mujer y hizo una charla, Vero, potentísima que yo aprendí, pero un montón respecto a salud pélvica y de ahí decía, yo pensaba en mis adentro, cuando hablamos de empoderamiento femenino, ¿de qué estamos hablando? Y una de las cosas es poder entender nuestra anatomía, cómo funciona en todos los sentidos, y de verdad que después dije, oye, ¿sabes qué? Fui a esto y es súper importante por el tema de incontinencia urinaria y personas de mi edad me han dicho, oye, es que yo tengo incontinencia urinaria y ¿sabes qué? Es un temón también de salud pública y de salud que no se está, de salud privada, como que no lo tocamos, no se conversa mucho y ellos Es lo que manejan. particularmente nosotros no somos bien cartuchos, entonces yo creo que es importante ser punta de lanza, el trabajo punta de lanza que están haciendo estos dos hermanos, así que nada, me sumo me acoplo a tus palabras. Oye, ya, y el último que voy a invitar, la última es el Rugby 10, que se está haciendo en la Sago, ¿El el día, qué? el Rugby 10, es un campeonato Ah, el de rugby, rugby, ya. ¿sí? De rugby, como dirían algunos, Claro. que se va a estar haciendo el 25 de mayo en el marco de la Expo Campo y Vida organizado por la SAGO y eso también es algo que nos estamos tirando aquí desde País Lobo. Así que estamos por todos lados haciendo montones de cosas, Juan Carlos, lo que me tiene demasiado entretenido. Pero como siempre, fieles aquí al Política Podcast y hacer análisis de lo que está pasando y la contingencia contigo. Sí, porque ahora que después de 10 años de investigación, el cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago ha dispuesto la absolución de Puente Alba, ex comandante en jefe del ejército y su esposa, puede ser que invitémoslo a alguna actividad. Ya no hay Ya ninguna limitación. metiendo el tema así totalmente. Ya ves, para los que tenemos mala memoria, cuéntanos, ¿de qué lo estaban acusando esta vez? A ver, hay varias cosas. El año 2014, de hecho, Fuente Alba vio truncada su comandancia en jefe del ejército porque fue acusado no solamente por fiscalía a través de un trabajo investigativo particularmente encabezado por el fiscal Javier Armendáriz, muy, digamos, un nombre muy en entredicho las últimas semanas. De hecho, hay diputados que están promoviendo su remoción a través de la Corte Suprema. Esto El, es por lo del el general Yáñez, ¿o no? Tal cual, tal Ya. cual. Entonces, en ese contexto, una investigación que él estaba llevando, que ahora asumió José Morales, también un nombre conocido porque fue candidato a a fiscal nacional, vivieron uno de los tres grandes bochornos que ha vivido el Ministerio Público desde su creación y que dice relación con que por falta de diligencia o por falta de no es prudencia, pero sí de ser meticulosos en el trabajo investigativo y de litigación, perdieron un caso. Y puede ser un caso que el tipo tal vez era culpable, pero por falta de pruebas o por no superar el umbral de toda duda razonable, convicción más allá de toda duda razonable, el tribunal no tuvo más alternativa que declarar no el sobreseimiento, sino que en la absolución, en el caso del general Fuente Alba, a quienes se le estaba pidiendo 15 años de cárcel por malversación de fondos públicos y lavado de activos. ¿Esto qué significa? De que el caballero empezó a aparecer, igual que su señora, con un patrimonio que no se condecía, no tenía correlato con sus ingresos permanentes a nivel mensual, y que eso no se explica sino por desviar fondos digamos, de los recursos reservados del ejército para provecho personal. Eso finalmente se cae. No porque el tribunal diga esto no ocurrió. De hecho, el tribunal dice lo que el Ministerio Público me ha entregado son sospechas. Y de hecho, el aumento del patrimonio no hay cómo acreditarlo. Pero el Ministerio Público no pudo acreditar de que ese aumento de patrimonio, los bienes, los vehículos, las propiedades, hayan sido adquiridos mediante malversación de fondos públicos y no mediante otros fondos o mediante otros ingresos. Entonces, un raspacacho mandó la jueza, o mejor dicho, el tribunal, porque es una jueza la que lo lee, pero el tribunal de juicio oral en lo penal están constituidos por tres.
por 3 jueces, y los 3 jueces, 3-0, le dieron la razón a la defensa de Fuente Alba, no hacia el Ministerio Público. Tremendo lo que está señalando, porque claro, esto fue un terremoto dentro del ejército en su minuto cuando pasó, tú señalabas el año 2014, que esto aparece, claro, fue súper potente para la institución, pero que no haya sido capaz de probar y no haya sido, que no haya pasado de sospecha llama mucho la atención, porque ya, y aquí me voy un poquito para atrás para que me pueda resolver algunas dudas. ¿Por qué? ¿Por qué fue formalizado o por qué empezó este tema si no tenían algún medio probatorio antes? Porque, por ejemplo, en el caso del general Yáñez, te dicen, no, nos vamos a demorar 6 meses en formalizarlo. O sea, le avisamos que lo estamos investigando. ¿Y eso se puede? ¿Por qué no llegar y formalizarlo al tiro? O en este caso, efectivamente, tenían una prueba, pero no era suficiente. ¿Por qué en algunos casos sí y en otros no? Ya, yo creo que lo que estamos viendo ayer, o sea, antes de ayer, y al mismo tiempo lo que hemos vivido, no solamente con este caso, sino también con el caso Bombas 1, que es del año 2011-2012, y también con el caso Huracán 1, perdón, Huracán, porque el caso Bomba se divide en 1 y 2, no así el Huracán, es una duda razonable que tiene el tribunal sobre la labor investigativa o sobre aquellos elementos que el Ministerio Público intenta pasar como verdad revelada. Es decir, lo que está haciendo el tribunal el día lunes, lo que hizo el tribunal es un ejercicio sano de decir, perfecto, el Ministerio Público, que es el que constitucionalmente tiene el mandato de dirigir con exclusividad la investigación penal, también se puede equivocar. Y esto es importante, porque para quienes nos dedicamos al derecho penal o para quienes se han enfrentado a esta situación, hasta hace muy poco, generalmente en lo que dice el Ministerio Público es como verdad revelada. Y lo que estamos viendo ahora es una sospecha, una duda razonable sobre aquellos elementos que el Ministerio Público trata de presentar o trata, digamos, de asentar como hecho. ¿Por qué lo digo? Porque el cuarto tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago dice, ya, perfecto, usted me está diciendo de que Fuente Alba tiene un patrimonio que no se condice con sus Un ingresos, ingreso. Ujú. y que tiene casas. Entonces, en el juicio oral, por ejemplo, se lee la acusación, dice, usted se va a ir a juicio oral por estos puntos de prueba, esto es lo que vamos a probar. Pero después, en el juicio oral, lo que ocurre es que hubo elementos que se supusieron, pero que no se probaron. Por ejemplo, no sé, Fuente Alba tiene, no sé, por decir algo, 10 casas, pero nunca se exhibieron las inscripciones digamos, en el conservador del dominio de esas casas, o compraventas de esas casas, o la solicitud de algún crédito para financiar Ya, esas pero tan casas. burdo, Juan ¿Ah? Carlos, así de burdo es lo que no lograron exhibir. Exacto, son Pero, supuestos. pero, ¿es así de burdo o tú estás dando un ejemplo inventado? No, no, de hecho el tribunal, y aquí mi apunte lo tengo anotado, el tribunal dice como una primera crítica de que el ente persecutor y el Consejo de Defensa del Estado, que a mi modo de entender es uno de los mejores bufetes de abogados del país, digamos, el Consejo de Defensa del Estado, dice, el Ministerio Público, al igual que el Consejo de Defensa del Estado, abandonó hechos basales de la acusación. Por ejemplo, no exhibiendo las compraventas de vehículos o acreditando la adquisición de créditos bancarios. Entonces, está diciendo, usted dice que él, no Es sé, dueño de ese auto, pero no lo prueba. no lo prueba, tal cual. Sin embargo, usted me está diciendo de que Fuente Alba se enriqueció ilícitamente a través de la adquisición de autos, pero el dominio de Fuente Alba sobre esos autos nunca se Ya, acreditó. Es pero decir, por eso te digo, ¿cómo te caes en algo tan burdo? Si es como de el, petróleo, es como lo mínimo de lo mínimo, ¿no? mira, el perito tasador de la PDI estuvo declarando un mes en el cuarto tribunal de juicio oral en lo penal. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que sucedió? Que el fiscal decidió priorizar. Es decir, esto se nos está alargando demasiado, enfoquémonos en esto. Pero al enfocarse en eso, dejó de lado elementos básicos que él tal vez supuso que se iban a tener por asentado, que el tribunal no iba a tener dudas razonables sobre la base de su acusación, y sucede que sí la tuvo. Oye, Ahora, pero espérate, ahí cuando llamaron un mes a declarar al perito, le preguntaron cuánto costaban y no querer al dueño, porque sí, no, no lo meten o sea, tú dices el juicio oral, o sea, solo queda registro de aquello que oralmente se entrega y por eso
a pesar de que tuvieran el registro no, o de que Tal tuvieran cual. el papelito de la carpeta, si el juez no lo escuchó, no es parte Tal cual. De de las... hecho, aunque parezca extraño, quienes hemos estado en juicio oral, cuando tenemos que incorporar un documento, nosotros tenemos que leer el documento. Y de hecho, uno dice, hay timbre, no sé, República de Chile, hay escudos, servicio de registro civil e identificación, Osorno, tanto, tanto, y uno tiene que leer el documento, si no, no se Toda la tiene por cuestión. incorporado. Claro, al menos lo pertinente. Así que es lo más latero que hay en un juicio oral, digamos, pero ahí por una parte hubo una metida de pata y después por otra parte hubo otra metida de patas, que es lo que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago también señala, y es que dice, a ver, la principal fuente de información para sostener la acusación es el peritaje contable realizado por la Policía de Investigación. Es decir, la PDI tiene un perito en materia de contabilidad. Él hizo el informe, sirvió de base no solo para este juicio, sino que también lo tiene en consideración, o lo tenía en consideración la ministra Rutherford, y sucede de que el mismo perito reconoce de que cambió algunas cifras. Es decir, entre el informe que él presentó y por otra parte lo que él está rindiendo en juicio oral, hay algunas modificaciones porque no alcanzó a concluirlo, digamos, o a incluir esas modificaciones antes de que cerrara la investigación. Por lo tanto, el tribunal dice, a ver, el Ministerio Público me está presentando una prueba sobre el cual hay un reconocimiento de que hubo alteración. Por lo tanto, eso vulnera el derecho a la defensa también, y por otra parte, un documento sobre el cual hay duda razonable respecto a la credibilidad y a la eficacia de ese documento. Lo cierto es que no podemos meter a prisión 15 años a una persona si es que la principal prueba tiene esas dudas, digamos. Entonces, eso fue lo que fue, digamos, ocurriendo O durante el juicio sea, oral, y que la jueza, o particularmente el tribunal, echa por tierra. Eso es o lo que sea, no, una metida de pata más o menos, pues, Juan Carlos. o sea, es una tremenda metida de pata, pero no es la única metida de pata, Rocío. El año 2011 ocurrió lo mismo con el caso Bombas. Algunos recordaremos, yo ya estaba en la universidad cuando uno escuchaba al fiscal Peña, uno chiquitito, que después saltó de la fiscalía, saltó al Ministerio del Interior. Y el caso Bombas, los 14 imputados fueron absueltos porque se llevó mal la investigación. Lo mismo ocurrió en el caso Huracán. No sé si se acuerdan de este caso en el que Héctor Yaitul estuvo en prisión preventiva el año 2017 y 2018 porque había participado en actos terroristas, y después descubren de que la DIPOLCAR de Carabineros, la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros, había Inventado las manipulado pruebas las pruebas. finalmente. Exacto, había los hechos con los cuales Héctor Yaitul estaba en prisión, no eran conversaciones reales, sino que fueron implantadas por inteligencia de Carabineros para sostener la acusación. Entonces, a lo que voy es, este no es solamente un problema del Ministerio Público, sino también de los auxiliares del Ministerio Público, como es Carabineros y la PDI. Caso Bombas, caso Huracán y Fuente Alba dan cuenta, uno, lo bueno que es que un tribunal tenga duda razonable sobre aquello. Yo sé que el fiscal es el gran protagonista del juicio penal, pero también se puede equivocar. Él también es parte de una causa y por lo tanto como parte debe acreditar sus dichos. Y yo creo que es razonable, es bueno que un tribunal tenga dudas razonables sobre aquello que la fiscalía está señalando, pero también es razonable de que tengamos ojo, no solo sobre aquello que dice el fiscal, sino quiénes son los que le entregan la información al fiscal, como son Carabineros y PDI. ¿Por qué, Rocío? Y con esto ya me detengo. Pero no puedo no decir de que es cierto para quienes nos movemos en el mundo penalista, de que hay situaciones irregulares en varias investigaciones, y me ha pasado como abogado defensor o como abogado querellante, en el que de repente un imputado es contactado, o una víctima es contactado por un efectivo de la PDI que le manda un WhatsApp y le dice, señora tanto, necesito que me envíe su declaración por este medio. Entonces, espere, ¿con quién estoy hablando? ¿Cómo sé yo que es otra persona, que es un funcionario de la PDI? Y en tercer lugar, espéreme, ¿puedo mandar mi declaración por WhatsApp? Entonces, a lo que voy es, no porque tengamos una sobrepoblación de causas penales, podemos aflojar
meticulosidad que debemos tener sobre las diligencias penales. Eso es lo que quiero decir. Ya, yo no sé si he visto mucha tele de Chile, no hay mucha tele que nos muestre muchas películas o series que nos muestren los casos o litigantes acá de cómo se mueve en la justicia chilena. Pero en los gringos, que son los que están llenos de estas películas y esas cosas, si tienes información nueva o relevante, se puede reabrir un juicio o puedes ir a otra corte también. ¿Qué pasa acá? Claro, Porque tú estás diciendo no pudieron probarlo, entonces no metieron dentro de las pruebas que esos autos y esas casas eran de Fuente Alba. ¿Puedo yo como fiscalía entonces decir, tengo esta información, vamos a la próxima o reabramos el caso? ya. Si el caso hubiese estado archivado, la fiscalía dijo, me faltaron medios probatorios, se archiva el caso hasta que tengamos nuevos antecedentes, sí, sí sería factible. Pero lo cierto es que ya hubo un juicio oral sobre los mismos hechos. Entonces, reabrir un juicio oral sobre el cual ya hay una sentencia definitiva, lo cierto es que no es factible. Lo que sí podría ocurrir son dos cosas. Lo primero es que la parte agraviada, en este caso la parte del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, presenta un recurso de nulidad. Pero el recurso de nulidad, a diferencia de lo que suele ser un recurso de apelación, no es para aportar prueba. Es un recurso de nulidad sobre el cual uno señala de que el tribunal valoró mal la prueba o cosas por el estilo. Y ese no sería el caso, por una parte. Otra alternativa, pero esto ya es para la persona agraviada. Por ejemplo, ¿qué pasa si, no sé, Rocío, por un medio de prueba te enviamos a prisión 15 años por violador? Oye, tú me querías mandar a la prisión todo el rato, ¿eh? La Entonces otra vez yo supongamos que, estaba ahí de los narcos y ahora. entonces supongamos que te envían a prisión y 5 años después ya la sentencia está firme, no procede ningún recurso. Sucede que se descubre que el principal medio de prueba era falso. Entonces, ahí existe la posibilidad de presentar un recurso de revisión para que tú puedas salir de prisión o por lo menos para restituir tu buena fama. Entonces, pero eso ya sería para el caso de que Fuente Alba hubiese sido condenado. Entonces, en ese caso, esta metida de pata, lo cierto es que no hay más alternativas, a no ser que sea O sea, medio de esto ya prueba está para... sellado y Porque ya hay sacramentado. sentencia, ya eventualmente podría haber cosas juzgadas. Por eso la alternativa que dice el fiscal es voy a presentar un recurso de nulidad, porque a juicio de la fiscalía, encabezada en este momento por el fiscal que va a ser el nuevo fiscal de O'Higgins, José Morales, dice, no, nosotros no compartimos el criterio del tribunal, pese a que fue 3-0, digamos, nosotros creemos que esto está bien hecho y por lo tanto lo vamos a ir a demostrar a la Corte de Apelaciones. Y ojo, porque la Corte de Apelaciones puede, uno, anular la sentencia, dos, anular el juicio. Es decir, aquí están los medios de prueba rendidos, nosotros modificamos la sentencia, o decir, vuelvan a foja cero respecto al juicio oral y háganlo de nuevo. Así que también esa es otra alternativa. Ya, y aquí se demoraron 10 años, ¿eso significaría que se pueden demorar 10 más? No, porque son 10 años desde que se empezaron a investigar los hechos. No sé en este momento cuánto es lo que demoró el juicio oral en su totalidad, pero no creo que haya sido menos de 6 meses. Así que por lo menos podrían ser 6 meses más. Oye, y para los que no estamos siguiendo el caso así tan al detalle, ¿en qué estaba? ¿Estaba con prisión preventiva, Fuente No, Alba? no estaba con prisión preventiva. De ¿Ya? hecho, el caballero llegó caminando junto con su señora, digamos, al Mall de la Justicia, como se le llama este tremendo edificio que está ahí en Rondizoni, en Santiago. ¿Ya? Y ojo, porque la jueza, o sea, el tribunal, y yo digo la jueza porque es la imagen gráfica que uno tiene, porque ella fue la que leyó, digamos, el veredicto, reconoce, eso sí, de que hubo un mal uso de los gastos reservados. Los gastos reservados son 6 millones que mensualmente se le entrega al comandante en jefe del ejército para labores de seguridad, inteligencia y contrainteligencia. Y al respecto, el tribunal dice, de los antecedentes que se han allegado al juicio oral, queda claro, digamos, de que hubo un mal uso de esos gastos reservados. Sin embargo, eso es materia de la justicia militar, uno, así que digamos sobre eso el Fuente Alba todavía tiene ese flanco abierto. Y otra cosa que yo creo que es importante en este caso es que, claro, son 10 años de investigación. Yo no tengo ninguna estima ni ningún antecedente que me haga apoyar a Fuente Alba, pero después de esta metida de patas, es legítimo preguntarse cómo se repara una persona que después de 10 años, digamos, que ha estado limitada en su libertad, porque más de alguna medida cautelar ha tenido, tal vez no prisión preventiva, pero sí arraigo nacional o firma mensual.
para finalmente quedar en nada. Yo creo que eso es particularmente importante, porque ya hoy día es Fuente Alba, pero la señora Juanita o el señor Juan Pérez, digamos, de repente puede pasar 10 años también y no salen los medios y se tiene que enfrentar a situaciones iguales o peores. Claro, o sea, por un lado, saber cuánto tiempo te demora una investigación y qué es lo que está pasando con las medidas cautelares que tú tienes, más que tu honra está manchada. Y por otro lado, preguntarte, Juan Carlos, si va a la justicia militar, ¿qué puede arriesgar ahí? O es como tirar los dados y puede ser cualquier cosa. Sí, mire, en el caso de la justicia militar, un uniformado se arriesga en las mismas penas, digamos, o penas similares, que son restrictivas de libertad, a la que se podría enfrentar cualquier civil a través del Código Penal. La semana pasada hablábamos de eso. Mientras un civil se rige por el Código Penal, las fuerzas de orden y seguridad pública, así como las Fuerzas Armadas, se rigen por el Código de Justicia Militar, que es como un código penal, pero adecuado para ellos. Oye, y aquí en este caso, que la justicia del Código Civil dice que no hay falta o no lograron probarla, que vaya a la justicia militar, ahí no es como antecedente decir, oye, en este no lo pudieron probar, por lo tanto ya queda ahí la base de que efectivamente esto no es. O sea, podría eventualmente, porque lo que se está investigando ahí sobre todo es el mal uso de los gastos reservados. Habría que ver si eso es parecido a lo que podríamos llamar una malversación de fondos públicos, pero lavado de activos ya no. Y de hecho el lavado de activos que está regulado en el artículo 27 de la ley 19.913, se me estaba olvidando el número de la ley. Ay, por Dios, Juan Carlos, ¿cómo se te olvida, ya? Ahí, digamos, eso sería, posiblemente no sea objeto de ese procedimiento. Pero más allá de las vicisitudes técnicas y jurídicas para quienes nos escuchan, lo que ocurrió el día de ayer no es, a ver, tiene una doble cara. Por una parte, es bueno que un tribunal tenga dudas razonables sobre la labor de la fiscalía y que al mismo tiempo tenga dudas sobre quién le provee información a la fiscalía. Yo creo que eso es valioso. Por otra parte, la otra cara de la moneda es que posiblemente por estos errores, una persona sobre el cual el tribunal dice tenemos sospechas, pero no convicción, más allá de toda duda razonable, puede ser que haya sido una persona culpable que ahora esté libre. Eso es lo grave, digamos. Bueno, exactamente. Es ahí la línea donde tú vas a poner las garantías sobre el debido proceso si tienes otra persona que no es juez y parte como era anteriormente. O sea, esa era la gracia de haber hecho el cambio en la reforma procesal penal, ¿no? Exacto, porque más vale culpable libre que inocente privado de libertad. Ahora, lo que ocurrió Wow, ayer, interesante esa aseveración, Juan Carlos. Yo creo que depende mucho del momento en el cual está el país, de qué tanto, o sea, de dónde está ese sedazo, esa ¿ah? frase Porque no es mía, si vamos, si esta frase es tuya, claro, porque si vamos a El Salvador es totalmente lo contrario. O sea, prefieren tener inocentes en la cárcel que culpables libres. exacto. Ahora, ese principio, el más vale culpable libre que inocente privado de libertad, es el principio que inspiró la reforma procesal penal. ¿Por qué? Porque, como tú bien señalas, el principio contrario, más vale inocente, digamos, privado de libertad que Que es, culpable libre, era claro. el sistema antiguo y había un problema con el sistema antiguo, y era que los abusos o los inocentes que estaban en prisión o estaban restringidos en su libertad eran pan de cada día, digamos. Entonces, evidentemente, se tomó una Y ahí es decisión política y cuando tiene consecuencias. cuando se decía que se criminalizaba la pobreza también. Bueno, hoy día, a decir verdad, se sigue criminalizando. Eso difícilmente va a cambiar sobre el sistema porque es verdad. Y yo en esto me acoplo a lo que Milton Huica decía, digamos. O sea, en la medida que tengas para pagar determinados buffet, digamos, no va a tener un acceso o no, digamos, a la justicia. Esa es una realidad material que yo quisiera combatirla con mayor ahínco, pero no se lo puedo asegurar. Bueno, es muy interesante ese fondo de la conversación, pero lamentablemente, Juan Carlos, llegamos al final del programa el día de hoy y como siempre, No te creo. sí, se nos pasó volando. Nada, darte las gracias siempre por las conversaciones que tenemos muy interesantes. Yo creo que vamos a seguir ahondando en esto. Nos hemos dado vuelta varias veces en este principio. Yo creo que es el rector de hacia dónde va nuestra justicia, qué es lo que queremos y dónde estamos en este minuto. Yo creo que vale la pena cuestionárselo y poder ver hasta dónde estamos dispuestos a llegar, finalmente. Tal cual, es que
esa es precisamente la pregunta política. ¿A dónde queremos llegar y qué estamos dispuestos a sacrificar para conseguirlo? Yo creo que eso es la cuestión de fondo. De todas maneras. Bueno, Juan Carlos, y a todos los que se sumaron el día de hoy, les damos las gracias por acompañarnos y los dejamos invitadísimos a otro programa de Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast. Otra producción de Mala Idea.